Muchas veces cuando, por ejemplo, hacemos una actividad deportiva, ¿no?, agarramos un balón y lo lanzamos con cierta velocidad, ¿no?, en cierta dirección. O quizás cuando voy a cambiar de posición de un lugar a otro, necesito definir en qué dirección necesito ir. O cuando encuentro un gran bloque o una caja y de pronto yo quiero empujar esa caja. Necesito ejercer, ¿qué?, una fuerza. Y esa fuerza necesita una dirección para que esté bien definida. Entonces, un vector surge para poder representar geométricamente estas magnitudes vectoriales. Entonces, el concepto matemático de vector podemos mencionar, tal como te menciona por acá, es un segmento de recta orientado, que en un lenguaje común para nosotros sería una flecha, ¿no? ¿Quién no ha visto una flecha? Dibujado aunque sea una flecha. Y esta flecha, ¿no?, es la herramienta geométrica denominada vector, ¿ya? Observa. Acá en el gráfico hay un bloque, hay una persona, ¿no?, que va a jalar el bloque mediante esta cuerda. Entonces la persona va a ejercer una fuerza. Yo necesito representar geométricamente la acción que realiza la persona mediante la cuerda sobre ese bloquecito. Y para eso voy a utilizar un vector, ¿sí? Un vector, una flecha. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, ¿no?, graficar ese vector. Segmento de recta orientado. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Viene, este vector, ¿sí?, tiene que tener una dirección definida. Entonces, puedo representar F, pongo una flechita, ¿ya? Pero todo vector, muchachos, tiene un punto de partida, y este punto de partida nosotros lo vamos a denominar origen. Eso viene a ser el origen, ¿sí? Y tiene un extremo, tiene un final. A él vamos a denominar extremo. Entonces, fíjate que representado, ¿no?, la fuerza mediante un segmento de recta orientado, es decir, una flecha, ¿sí?, y a esta flecha se denomina un vector, en donde este vector tiene un origen y tiene un extremo, ¿sí? Por ahí puedes preguntar, profesor, ¿se podrá medir la longitud de esta flecha? ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es saber cuál es la longitud desde el origen hasta el extremo. Y el valor de esta longitud en física tiene un nombre, se denomina módulo. Entonces, muchachos, esto de acá va a ser módulo. Y módulo es sinónimo de tamaño del vector, sinónimo de tamaño de esta flecha que tú estás observando. Cuando en los problemas a ti te pidan determina el módulo de un vector, escucha bien, determina el módulo de un vector, lo que te está pidiendo es la longitud de ese vector. Geométricamente te pide cuánto vale el segmento de recta que une el origen con el extremo de ese vector. Hay que tener en cuenta ello. Otro elemento importante de un vector es su dirección. La dirección puede estar expresada de diferente manera. Una forma bastante importante es en función de este ángulo que forma el vector respecto al eje X positivo. Y este ángulo lleva la dirección. Nos indica la dirección que tiene ese vector. Entonces acá hay dos elementos muy importantes que siempre debes de tener en cuenta cuando tú quieres representar un vector. Su tamaño, que es módulo o magnitud, y la dirección. Por acá tú observas que hemos puesto una letra F y es la notación de un vector, ¿no? Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, acá F y le pongo una flechita encima, entonces a esto se lee vector F, ¿ya? Cualquier letra del abecedario, ¿no?, el cual tenga una flechita encima, sea mayúscula o minúscula, se va a leer vector. ¿Qué quiere decir? Que si en los ejercicios tú encuentras esto,
¿Cómo crees que se va a leer? Vector A. Si tú encuentras, por ejemplo, en los ejercicios esta notación, ¿cómo crees que se va a leer? Vector M. ¿Sí? Si encuentras esta notación, entonces eso se va a leer vector P. ¿Sí? Entonces, cualquier letra B, mayúscula o minúscula del abecedario que tiene una flechita encima, se va a leer vector. Entonces, vamos a borrar esto por acá. Para representar matemáticamente el módulo del vector, que es el tamaño del vector, ¿no? Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Ponemos F con la flechita, pero nosotros le agregamos un par de barritas acá. Y cuando yo coloco esto, me está indicando el módulo del vector. La notación puede ser de esta forma, o si no, simplemente tú puedes poner F sin la flechita y sin las barritas. Nada más así. Estas dos notaciones son válidas. Y cuando tú ves una notación matemática de esta forma, esto se lee módulo de ese vector. ¿Ya? De esto nosotros podemos sacar lo siguiente. Todo vector tiene módulo y tiene dirección. Eso siempre debes de tenerlo en cuenta. Entonces, un vector siempre va a tener un módulo más una dirección. ¿Sí? Ejemplo, veamos acá. ¿Sí? Te he puesto una pequeña cuadrícula en la cual la longitud de cada cuadradito me dice es igual a una unidad. Hemos puesto el vector A, cuyo origen es este puntito y cuyo extremo es este puntito, y nos está pidiendo exprese el vector A. Si me dice, profesor, ¿y qué es expresar? Allá, es decir, calcular el módulo y calcularle la dirección. Vamos a expresar el vector A. Para expresar el vector A voy a necesitar el módulo. Pero recuerda, ¿qué era el módulo? El módulo era el tamaño. ¿Qué quiere decir? Profesor, que necesito saber cuál es el valor del segmento que une este puntito con este puntito. ¿Cuánto es la longitud de ese segmento? Para ello, observamos la figura y nos damos cuenta que yo puedo asociar un triángulo rectángulo para poder evaluar ese módulo. Y date cuenta, mira, en la parte sombreada, noto que acá hay 3 cuadraditos. Y si hay 3 cuadraditos y cada cuadradito es igual a una unidad, en estos 3 cuadraditos yo voy a tener 3 unidades. En la vertical, cuenta 1, 2, 3, 4 cuadraditos, profesor. Entonces, si hay 4 cuadraditos, por acá voy a tener 4 unidades. Y te das cuenta que se forma un triángulo notable de cateto 3, el otro cateto 4, y el vector estaría a lo largo de la hipotenusa. Entonces, para poder calcular el módulo de ese vector, recuerda que la notación es el vector A entre barras, ¿sí? ¿Cómo puedes calcular la hipotenusa de acá? A ver, un poco de geometría. Tienes el valor de los dos catetos, ¿sí? Para hallar la hipotenusa, el teorema de Pitágoras. Entonces acá dirás, esto es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces el módulo del vector A será igual a la raíz cuadrada de 9, 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 es igual a 25, ¿no? Y la raíz cuadrada vale 5. Entonces ya tengo el módulo del vector A. ¿Y ahora qué falta? Falta la dirección. Y la dirección está representada mediante este ángulo, ese ángulo teta. ¿Sí? Ahora dices, profesor, ¿y cómo calculo el ángulo teta? Allá, mira, podemos recordar esto en la parte de geometría, en triángulos notables. Cuando tú tienes que este cateto vale 4K, este cateto vale 3K y esto vale 5K,
los ángulos son conocidos. Este ángulo de acá vale 53 grados y este ángulo de acá vale 37 grados. Y mira, esto es como 4, esto es como 3. Ah, profesor, el ángulo entonces tiene que ser igual a 53 grados. El ángulo me representa la dirección. Entonces, el vector A va a tener módulo 5 unidades y dirección 53 grados. Pero esto es una forma de poder representar ese vector. Y a esto nosotros lo denominamos una representación polar del vector A. ¿Sí? Una representación polar siempre está constituida por un módulo y un ángulo. Es una de las formas de poder representar ese vector. Los vectores tienen diferentes propiedades. Acá vamos a explicar las más resaltantes, las cuales a nosotros nos van a permitir desarrollar la mayoría de los ejercicios. Lo que debemos de conocer es, por ejemplo, cómo yo sé que el vector A, el vector B y el vector C que tú observas acá son vectores iguales. Uno de los requisitos para que tú digas que estos vectores son iguales es que deben tener el mismo módulo, es decir, el mismo tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, para el vector A, ¿sí? La longitud que debe haber entre el origen y el extremo del vector A, por ejemplo, puedo poner L metros, debe ser la misma longitud que debe haber entre el origen y el extremo del vector B. Entonces, él debe tener la misma longitud. Y para mencionar que el vector C es igual, este vector C tiene que tener la misma longitud, ¿no? Pero falta algo, ¿sí? Es indicar que la dirección que tiene A, la dirección que tiene B y la dirección que tiene C tienen que ser iguales. Si tienen el mismo módulo y la misma dirección, entonces nosotros concluimos que el vector A es igual al vector B y igual al vector C. Y otro tipo de vectores que también es bastante recurrente en los diferentes ejercicios es el vector negativo o el vector opuesto. Acá yo tengo el vector A. ¿Sí? Si yo quiero graficar el vector opuesto del vector A, yo debo tener una línea paralela a la línea en la cual contiene al vector A. Pero el vector opuesto de A se caracteriza porque tiene el mismo módulo, el mismo tamaño, pero tiene una dirección contraria. Es decir, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si la longitud que va a haber desde el origen al extremo de A vale m, ¿sí? El vector opuesto debe tener el mismo tamaño, pero en una dirección contraria. Debe ser opuesto a ese vector. Entonces, AL es menos el vector A. Recuerda que en la parte de vectores, este signo negativo, lo único que me está indicando es que es el vector opuesto al vector que tú observas en esta partecita, que sería el vector A. Vector unitario. ¿Sí? Si nosotros tenemos un vector, a este vector le vamos a denominar vector A. Y me dice, encuentre su vector unitario. Primero, el vector unitario también se denomina vector direccional. Me sirve para determinar la dirección de los diferentes vectores. Pero si veo, profe, vector unitario, es porque el módulo o el tamaño de este vector debe ser igual a 1, ¿sí? Pero debe tener la misma dirección que este vector. ¿Qué quiere decir? Que el vector unitario de ese vector A será un vector
en la misma dirección del vector A, pero cuyo tamaño tiene que ser igual a una unidad. Entonces, esto es el vector unitario. Se define el vector unitario de la siguiente manera. Matemáticamente, el vector unitario va a ser igual a la división entre el vector sobre su módulo. Matemáticamente, de esta forma, nosotros calculamos el vector unitario. En símbolos, esto sería de la siguiente forma, ¿sí? El vector unitario. Fíjate la notación, ¿ah? El vector A tiene flechita. El vector unitario tiene como símbolo un sombrerito encima de esa letra. Y la letra comúnmente que se utiliza viene a ser la letra U. El vector unitario de A es igual al vector A, ¿eh? Esto sería la notación entre el módulo del vector A. Y acá yo puedo despejar, ¿eh? Al despejar, me voy a dar cuenta que el vector A es la multiplicación de su vector unitario multiplicado por el módulo de ese vector. Y esto es bastante importante, ¿eh? Siempre hay que tener presente. A ver, vector unitario, su módulo, ¿cuánto vale? 1. ¿Para qué nos sirven los vectores unitarios? Para poder representar la dirección de los diferentes vectores que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Pero podemos encontrar vectores unitarios en múltiples direcciones, ¿sí? Generalmente nosotros asociamos en un vector a un sistema de ejes coordenadas. Y hay vectores establecidos para cada eje del sistema de coordenadas cartesianos. Y los ejes que nosotros trabajamos vienen a ser el eje X, el eje Y y el eje Z. Y hay vectores unitarios asociados a ellos. Por ejemplo, el vector unitario asociado al eje X positivo es el vector, escucha bien acá, es el vector Y. En el eje X positivo. El vector unitario asociado al eje Y es el vector unitario J. Y el vector unitario asociado al eje Z es el vector unitario K. Donde, mira, donde el módulo del vector unitario Y, el módulo del vector unitario J y el módulo del vector unitario K, esto es igual a 1. ¿Sí? Por ahí puedes preguntarte, profesor, si el vector va en la dirección menos X, claro, si en la dirección más X es más Y, en la dirección menos X será pues menos Y. De la misma forma, ¿no? Profesor, ¿qué pasa si yo veo un vector que está orientado en la dirección menos Y? Entonces el vector unitario asociado a un vector menos Y será un vector menos J. Y de la misma forma funcionaría para el eje Z. Si tú tienes un vector orientado en la dirección menos Z, el vector unitario sería el vector menos K. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo expresar un vector en términos de los vectores unitarios I, J, K? Observa por acá, ¿sí? Acá hay una cuadrícula en la cual me dice que la longitud de cada cuadradito es igual a 1 centímetro, en el cual tenemos graficado 3 vectores. Este vector va a ser el vector A, este vector va a ser el vector B y este vector va a ser el vector C. Y a mí me dice, ¿no?, represente el vector A en función de sus vectores unitarios. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Este vector A quiere decir, profe, ¿cómo A? Acá lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Mira,
Siempre que ves una cuadrícula de esta forma, pregúntate lo siguiente. Ubique el origen y ubique el extremo. Ubique el origen y ubique el extremo. Y siempre pregúntate, ¿cómo puedo llegar del origen al extremo? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Ah, profesor, si yo quiero ir del origen al extremo, entonces puedo primero, mira, caminar horizontal, ¿ve? Es como si primero voy caminando de forma horizontal, pero ¿cuántos cuadraditos? Mira, ¿cuántos cuadraditos? 3, ¿sí o no? Profe, pero cada cuadradito vale 1 centímetro, o sea, por acá hay 3, ¿sí? Pero ¿estamos hacia dónde? Hacia la derecha. Y si el vector unitario es hacia la derecha, viene a ser y. Entonces esto será más 3 veces y, en ese orden. Luego llegamos acá. Profesor, pero el extremo está acá. Entonces ahora comienzo a subir, mira. Comienzo a subir. Y ya llegué al extremo. ¿Cuánto he subido? 1, 2, 3. Ah, profesor, he subido 3. Y si es hacia arriba, es J. Entonces tengo 3i más 3 veces j. Y si quiero representar el vector b, vamos por acá, el vector b, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ubicar primero el origen, luego el extremo. Y siempre pregúntate, ¿cómo voy a ir del origen al extremo? Ah, profesor, lo primero que yo puedo hacer en el orden es, mira, de acá, primero horizontalmente, mira, ¿cuándo vengo? Vengo por acá, es como si caminaría horizontalmente, llego a esta partecita y luego bajo, ¿ve? Y llegaría acá, ¿te das cuenta? Profesor, pero ¿cuánto hemos caminado hacia la izquierda? Ah, 1, 2, 3 cuadraditos hacia la izquierda. Y si hemos caminado 3 cuadraditos hacia la izquierda, entonces por acá voy a tener menos 3 veces y. Hemos llegado a esta partecita y ahora hemos bajado. Mira, ¿cuánto hemos bajado? 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Cada cuadradito vale 1 centímetro, entonces menos 4j. El menos 3i me está indicando que primero estoy yendo 3 cuadraditos hacia la izquierda y el menos 4j me indica que luego estoy bajando 4 cuadraditos hacia abajo. Finalmente, el vector c, el que tú observas ahí, dice, ah, profesor, acá tengo el vector c. Mira, esto es el origen, esto es el extremo. Pregúntate, ¿cómo voy del origen al extremo? Primero horizontalmente. Ah, para ir de este punto a este punto, primero me doy cuenta que camino. ¿Cuántos cuadraditos a la derecha? Ah, profesor, ¿cuánto? 2 cuadraditos a la derecha. Entonces, más 2 veces i. Llego a este puntito y mira, hacia abajo. 1 cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos y 4 cuadraditos hacia abajo. Mira, 1, 2, 3, 4, no, 5 cuadraditos hacia abajo. Y si son 5 cuadraditos hacia abajo, será menos 5j. Entonces, esto es la forma de poder representar en función de los vectores unitarios. Y siempre pregúntate, mira, si tú tienes el vector, ubique el origen, ¿sí? Y ubique el extremo. Y siempre di, ¿cómo voy a ir del origen al extremo? Pero en orden, primero horizontal, luego vertical. ¿Ya? Ahora, esta representación matemática también nosotros lo podemos hacer de forma cartesiana, porque el 3i más 3j expresado de forma cartesiana será 3, punto y coma, 3. ¿Sí? El vector b expresado matemáticamente como menos 3i menos 4j, cartesianamente sería menos 3 menos 4. ¿Sí? Y el vector c, matemáticamente, que es más 2i menos 5j, cartesianamente sería 2 menos 5. Observando esto, tú te das cuenta que nosotros podemos cambiar de una representación matemática a una representación cartesiana.
o de la representación cartesiana ir a la representación matemática. Y eso va a depender mucho de cómo se nos presentan los problemas al momento de desarrollarlos. Dado los vectores A y B que se expresan de la forma siguiente: el vector A es igual a 20 newton 37 grados y el vector B m cuadrado 3n. Ambos vectores son iguales y bajo esa condición me está pidiendo determinar cuándo vale m más n. ¿Sí? Podemos partir a partir de esta indicación. Mira, me dice que son iguales, el vector A y el vector B son iguales. Pero la representación de cada uno de los vectores no es la misma, ¿no? Porque esto es una representación polar en función de un módulo y un ángulo, y esto es una representación cartesiana que indica que yo tengo componente a lo largo del eje X y componente a lo largo del eje Y. Entonces acá nosotros tenemos dos opciones: o esta representación matemática llevarlo de una forma polar, o la forma polar llevarlo a una forma matemática. Vamos a escoger lo más sencillo, que sería esta forma polar, llevarlo a la forma matemática. Entonces por acá voy a tener que este vector A, que es igual a 20 newton y 37 grados, acá me indica lo siguiente: este 20 newton me va a indicar el módulo, en cambio el 37 grados me va a indicar la dirección de ese vector. Graficando, lo que nosotros vamos a tener acá es lo siguiente: este vector A me dice que tiene módulo 20 newton, ¿sí? El ángulo se mide a partir del eje X horizontal. Este es el ángulo que vale 37 grados. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es encontrar cuáles son sus componentes rectangulares de este vector. Entonces lo que hacemos por esta parte sería componente horizontal hacia la derecha y una componente vertical hacia arriba, ¿sí? Esas dos componentes se reemplazan a él. Recuerda que si esto es 37, 90, 53, es un triángulo notable. Es como 3, es como 4, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es, fíjate esto de acá, esto es la hipotenusa. La hipotenusa es como 5. 5 veces K es igual a 20, por lo tanto K vale 4. Opuesto a 37 es 3 veces K. 3 por 4, esta componente vale 12 newton hacia arriba. Adyacente a 37 viene a ser como 4K. 4 por 4, 16 newton. Entonces, lo que tú tienes acá ya es la representación cartesiana. Fíjate, a la derecha 16 y hacia arriba vale 12. Entonces el vector A representado de forma cartesiana es 16, 12. Ahora, me dice que el vector A es igual a ¿quién? Al vector B. Y si A es igual al vector B, ¿qué significa? Que la ordenada de A y la ordenada de B, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces lo que nosotros hacemos acá es igualar. La ordenada m cuadrado es igual a 16. Date cuenta, m cuadrado igual a 16, entonces m vale 4. Luego por acá vamos a tener la abscisa vale 12, la abscisa vale 3n. Entonces 3 veces n es igual a 12. El 3 que multiplica pasa a dividir, n vale 4. Como me están pidiendo m más n, por acá diremos entonces que m más n es igual a 4 más 4. ¿Y esto de acá cuánto viene a ser? 8. Y eso sería la respuesta. Dado los vectores A igual a 3, menos 1, B 2,4 y C 2, menos 3. Si se verifica que 2 veces el vector C es igual a m veces el vector A más n veces el vector B, me está pidiendo determinar cuánto vale m menos n. Si nosotros observamos cómo es la representación de cada uno de los vectores, muchachos, vamos a tener lo siguiente. Fíjate, el vector A está en una representación cartesiana. Componente horizontal, componente vertical. El vector B también, mira, componente horizontal, componente vertical. Y el vector C también tiene componente horizontal y componente vertical.
¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a representar este vector 2 veces c más m veces a más n veces b de la forma cartesiana para poder encontrar cuánto vale m y cuánto vale l. Acá el trabajo sería un poquito más matemático porque va a ser como trabajar con pares ordenados, ¿no? El vector c, fíjate el vector c que vale 2 menos 3. Es igual al vector m multiplicado por el vector a. ¿Pero quién es el vector a? 3 menos 1. Más n veces el vector b, pero el vector b viene a ser 2 y 4. ¿Ya? El 2 va a multiplicar a cada una de las componentes, fíjate. Entonces yo voy a tener 4 menos 6 es igual a 3m menos m sumado más n, 2n, 4n. Por acá en el segundo miembro de esta ecuación yo voy a tener una suma de pares ordenados, fíjate, ¿sí? ¿Y te recuerdas cómo sumar pares ordenados? ¿Sí? Sumabas, ¿no?, abscisa con abscisa y ordenada con ordenada. Entonces por acá vas a tener 3 veces m más 2 veces n, y por acá vas a tener menos m más 4 veces n. Y esto de acá debe ser igual al par ordenado 4 menos 6. Lo que vamos a hacer ahora, me dice, yo tengo la igualdad de dos pares ordenados, y si yo quiero desarrollar esta igualdad, debo de verificar siempre que la componente del primer par ordenado y esta componente deben ser iguales, y la componente segunda del par ordenado y esta componente, ¿cómo deben ser? También deben ser iguales. Entonces lo que nosotros vamos a hacer por acá es establecer esas ecuaciones. Por ejemplo, 3m más 2n, esto es igual a 4, y por acá vamos a establecer que menos 6 es igual a menos m más 4 veces n. Lo que voy a hacer acá es una transposición de términos. Este menos m lo voy a traer al primer miembro, m, este menos 6 lo voy a mandar al segundo miembro y me va a quedar 4n más 6. Ese valor de m lo voy a reemplazar acá, 3 por m, pero m me dice que vale 4n más 6. Más 2 veces n, esto es igual a 4. ¿Sí? Propiedad distributiva, él multiplica él y él multiplica él, voy a tener 12 veces n más 3 por 6, 18, más 2 veces n, esto es igual a 4. 12 y 2 hacen 14 veces n, el 18 viene como menos 18 y por acá tengo menos 14. Y acá n es igual a menos 1. Si n es igual a menos 1, puedo reemplazar acá. Fíjate, esto es 4 por n, pero n vale menos 1. ¿Ya? Más 6, entonces m es igual 4 por menos 1 menos 4 más 6, esto te queda 2. Entonces, muchachos, el resultado por acá de m menos n será igual, ¿no? M vale 2 menos n que vale 1 y todo esto es igual a 3. Y eso de ahí sería la respuesta. Me dice determina el vector unitario de m sabiendo que m es a más 2 veces b más c. ¿Sí? Como nos está pidiendo el vector unitario, recuérdate que habíamos definido que el vector unitario cuya notación era la siguiente, este vector unitario era igual a la división del vector sobre su módulo. Entonces yo necesito encontrar el vector m y también necesitamos encontrar el módulo de ese vector m. A esto de acá nosotros le vamos a llamar ecuación un asterisco. ¿Sí? Para encontrar el vector m, voy acá a la observación que me dice que este vector m es a más 2 veces b más c. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el vector a? Aquí está, en ese cuadrículo. ¿Dónde está b? También está acá, en esta cuadrícula, y el vector c está en esa cuadrícula.
Entonces lo que nosotros vamos a hacer en función de la descomposición es expresar el vector A, el vector B y el vector C de manera matemática. Empecemos entonces. Primero, para el vector A. Si tú querías representar el vector A en función de sus vectores unitarios, recuérdate, ubicabas el origen y ubicabas el extremo. Y siempre tenías que preguntarte, ¿cómo puedo ir del origen del vector al extremo del vector? Y habíamos mencionado que es como si primero vas caminando hacia la derecha, mira, hacia la derecha voy 3 cuadraditos y luego hacia arriba voy 2 cuadraditos. Y cada cuadradito recuerda que es una unidad. Como es hacia la derecha, el vector unitario asociado a esa dirección viene a ser y. Entonces por ahí vamos a tener 3 veces el vector unitario y. Luego, hacia arriba viene a ser 2 cuadraditos, pero recuérdate que hacia arriba era j. Por lo tanto, acá voy a tener 2 veces j. Eso sería la representación matemática del vector A. De la misma forma, vamos a trabajar con el vector B. El vector B está por acá. Empieza ubicando el origen y ahora el extremo. Vas a ir del origen hacia el final. Pregúntate, ¿cómo voy a ir del origen al final? Primero horizontalmente. Horizontalmente voy a ir 2 cuadraditos a la derecha. Y si son 2 cuadraditos a la derecha, el vector unitario que me indica a la derecha viene a ser y. Y luego llegamos a este punto y bajamos 2 cuadraditos hacia abajo. Y si es hacia abajo, esto viene a ser menos 2j. Ahora solamente nos faltaría el vector C. Vamos a representar matemáticamente este vector C, empezando del origen hacia el extremo. ¿Cómo voy a ir? Date cuenta que acá es un cuadradito hacia la izquierda y 2 cuadraditos hacia abajo. Y si es hacia la izquierda, el vector unitario es menos i. Y si es hacia abajo, es menos j. Entonces ya tengo cada uno de estos vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Lo que ahora vamos a hacer es reemplazar cada uno de ellos para encontrar el vector M. Entonces, por condición del problema me dice que el vector M es la suma del vector A más 2 veces el vector B más el vector C. Vamos a reemplazar cada uno en función de sus vectores unitarios. Por ejemplo, el vector A, fíjate acá, ¿ven? Es 3 veces i más 2 veces j, más 2 veces el vector B. Pero el vector B es 2i menos 2 veces j. Y todo esto más el vector C. Pero el vector C, fíjate, es menos i más 2j. Entonces es más menos i menos 2 veces j. Por acá tendremos al vector M, que será 3i más 2j. Propiedad distributiva para la multiplicación. 2 por 2 voy a tener 4 veces i. 2 por menos 2 voy a tener menos 4 veces j. Más por menos i menos 2 veces j. Ahora lo que nosotros hay que hacer es empezar a sumar cada componente. Fíjate acá, 3i más 4i ya tengo 7 veces i. Menos 1i tengo 6 veces i. Entonces 6 veces i. Ahora en j, más 2j menos 4j tengo menos 2 veces j. Menos 2j menos 2j tengo menos 4 veces j. Entonces el vector m es igual a 6 veces i menos 4j. Quiere decir que ya tengo esto. Ahora me faltaría calcular el módulo de ese vector. Y recuérdate, cuando tú tenías las componentes horizontal y vertical de ese vector, el módulo era la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Por acá vas a tener la raíz cuadrada, 6 al cuadrado, 36, menos 4 al cuadrado viene a ser 16. Y por acá el módulo del vector m será la raíz cuadrada,
¿sí? 36 más 16. 6 y 6 hacen 12. 3 y 1, 4 y esto viene a ser 52. Pero este 52 tú lo puedes poner como 4 por 13. 4 tiene raíz cuadrada y todo ese resultado será 2 por la raíz cuadrada de 13 unidades. ¿Sí? Ya tengo el vector, ya tengo su módulo. Y recuerda que el vector unitario era la división del vector sobre su módulo. Luego, reemplazando en la ecuación un asterisco, ¿sí? El vector unitario, que era m entre su módulo, va a ser igual 6 veces i menos 4 veces j, que es el vector m, entre su módulo, que viene a ser 2 por la raíz cuadrada de 13. Podemos distribuir el denominador para cada uno de los términos del numerador. 6i entre 2 raíz de 13, y esto me va a quedar 3 veces i sobre la raíz de 13, menos, puedo dividir 4j entre 2 raíz de 13, y esto me va a quedar 2 veces j sobre la raíz cuadrada de 13. Y esto de acá sería el vector unitario del vector m en el problema planteado. Sistema de vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Además se sabe que el vector unitario del vector C es igual a menos 3/5 i más 4/5 j. Me está pidiendo determinar el vector B si se va a cumplir que el vector C es igual a 2 veces el vector A menos el vector B sobre 2. Si nosotros observamos acá en la condición que nos da que el vector C es igual 2 veces el vector A menos el vector B sobre 2, despejando de acá yo puedo encontrar el vector B. Pero tengo un inconveniente, miren, expresar el vector C y expresar el vector A. Como estamos trabajando en función de la representación matemática con vectores unitarios i y j, voy a representar cada uno de estos vectores de forma matemática. Empezaríamos con el vector A. Entonces por acá, el vector A, fíjate, observa la figura. Te había mencionado que para que puedas expresar matemáticamente el vector, tenías que ubicar el origen y el extremo. Y siempre tenías que preguntarte, ¿cómo voy del origen al extremo? ¿Sí? Primero horizontalmente. Horizontalmente vienes hasta el origen, van 3 y luego 2 unidades más. Quiere decir que en total recorriste horizontalmente 5. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Y si es 5 a la derecha, entonces es 5i. Una vez que llegaste a este puntito, tienes que ir hacia el final, y el final está arriba. ¿Cuánto vas a subir? Toda esta longitud, pero esta longitud tiene tamaño 3, entonces será 3 veces j. Tengo el vector A. ¿Sí? Ahora me faltaría el vector C. Quizás te preguntas, profesor, pero para el vector C, esto es el origen, está bien, y esto es el extremo. Pero no tengo puntos como para poder representar igual que el vector A. ¿Sí? Entonces, enfocarme de esa manera sería un poquito complicado. Podemos aprovechar esto, mira. Dice el vector unitario. ¿Y te recuerdas cómo sería en función del vector unitario? Recuérdate que el vector C, ese vector C es la multiplicación de su vector unitario multiplicado por el módulo del vector C. Su vector unitario viene a ser menos 3/5 i, fíjate, más 4/5 j. Este vector unitario voy a multiplicar por el módulo, pero en el problema ahí está el módulo, me dice que el tamaño o la longitud del vector C vale 10, entonces por 10.
Lo que vamos a hacer acá es la propiedad distributiva. El 10 multiplica a la primera componente y el 10 multiplica a la segunda componente. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que el vector C es igual. Si multiplicas 10 por menos 3 quintos, 10 entre 5, 2 por menos 3, menos 6 veces I. Más, ahora vas a multiplicar el 10 por el 4 quintos J. 10 entre 5, 2 por 4, 8. 8J. Entonces, fíjate, ya tenemos el vector A representado de forma matemática, ya tengo el vector C también representado de forma matemática, ahora voy a establecer esa condición. Entonces, de la condición del problema que nos menciona que el vector C es 2 veces el vector A menos el vector B sobre 2, voy a reemplazar cada uno de ellos pero de manera matemática. C, ayúdame, mira, ahí está, menos 6 veces I más 8J. Esos son las componentes del vector C. Esto es igual a 2 veces el vector A, pero el vector A es 5i más 3 veces J, menos el vector B sobre 2. Sigo desarrollando por esta parte, tengo menos 6i más 8J, y nuevamente acá la propiedad distributiva, fíjate, el 2 multiplica al 5 y el 2 multiplica al 3, entonces acá vas a tener 2 por 5, 10 veces I, 2 por más 3 más 6 veces J, menos el vector B sobre 2. Como el vector B en el segundo miembro es negativo, voy a llevar al primer miembro para que sea positivo. Entonces tengo el vector B sobre 2 es igual. Por acá tengo 10i. Fíjate, este menos 6i pasa al segundo miembro con signo cambiado, sería 6. Con el 10 que están acá, harían 16 veces i. Ahora, acá tienes j. Acá tienes más 8j. Este más 8j vendría menos 8j, más 6j menos 8j, entonces por acá tendrías menos 2 veces j. El 2 que está dividiendo al vector B ahora va a pasar a multiplicar a cada término de esta segunda expresión. Entonces, al pasar a multiplicar ya voy a tener el vector B. 2 por 16 tengo 32 veces I, 2 por menos 2 tengo menos 4 veces J. Y date cuenta que esto sería la representación del vector B de forma matemática y es justo lo que me estaba solicitando.